Genial. Bienvenidos a Cultura Colectiva. Hoy les vamos a hablar acerca de 3 países que lograron su independencia, además de dar algunos datos de ellos. Empezamos. Hola, yo soy Mariana y les voy a hablar sobre Rumania. El final de la Segunda Guerra Mundial fue un momento de gran inestabilidad territorial en el este de Europa y también en Rumania. Las fronteras sufrieron modificaciones y las negociaciones entre vencedores y vencidos seguían presentes en el mundo. Es importante recordar que Rumania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial y los aliados nunca reconocieron que haya existido un cambio de la alianza, sino una rendición. La ruptura del bloque del Este originó el proceso de un cambio político en los países del Este, pero la llama que prendió la mecha surgió en el momento en el que el pueblo percibió que el sistema vigente no poseía recursos para resolver la crisis que existía en ese momento. Desde 1989, los países del Este vienen realizando un cambio una transición en el proceso de ruptura. Todos estos países viven desde entonces en un proceso de cambios debido a las reformas y las crisis temporales. En el caso de Rumania, la revolución de 1989 fue la que puso fin al sistema comunista, abriendo la vía a transformaciones en toda su estructura de la vida política, económica y social. La revolución de Rumania fue quizás la más radical revolución anticomunista del Este, ya que eliminó la dictadura. Petre Roman, ex primer ministro de Rumania, dijo: "No hay duda de que fue una revolución". Esto fue una entrevista que concedió al periódico El País en 1999, una década después de la caída del régimen comunista. Los acontecimientos de diciembre de 1989 sorprendieron a todo el mundo, ya que quedaron como el mayor misterio de la historia contemporánea de Rumania. La revuelta se saltó las fases preparatorias y creó una revolución a 2 ritmos. El primero fue el de la calle, que fue donde estaban los estudiantes y los profesionistas, y el segundo fue el del ejército, donde la burocracia y la mayor parte de la población ayudaron. Estos deseaban un cambio y sin conflictos, considerando suficiente la caída del régimen dictatorial. Una problemática que está presente en la actualidad es que a pesar de que el país ostenta el mayor crecimiento económico de la Unión Europea en el 2017, los jóvenes rumanos emigran a causa de los bajos sueldos, la corrupción y la falta de confianza en el sistema político, ya que Rumania es muy conocido por ofrecer una obra de mano muy barata y los jóvenes simplemente no quieren aceptar esos bajos sueldos. Muy interesante la información que nos acaban de decir de Rumania, pero ahora va mi compañera Daniela a decirles la información acerca de Irán. Hola, yo soy Daniela y ahora les voy a hablar sobre Irán. En el año 1979 hubo una revolución que cambió en muchos aspectos a Irán. Esta revolución se refirió al proceso de movilizaciones bajo el Shah. Eso significó la instalación de una nueva república islámica que es actualmente vigente en Irán. Después de esta revolución, el sistema económico iraní siguió siendo dominado por la exportación de petróleo, aunque el Estado pasó a controlar el 60% de la economía, ya que se aplicó una política de estatalización y planificación centralizada. Hace 13 años se impusieron unas sanciones en Estados Unidos y el Consejo de Seguridad, que lo único que ocasionó fue que se disminuyeran las inversiones extranjeras, reducir el flujo financiero y comercial de iraní. Eso provocó que la economía bajara mucho y empeorara. Que las exportaciones de gas y petróleo fueron el 60% de los ingresos que tuvo todo el Estado en el 2008, al igual que un 80% en el total de las exportaciones del país. La reducción de los precios y el levantamiento de sanciones podría cambiar la dependencia del petróleo. Hablando de su religión, el 85% de su población profesa el Islam chiíta duodecimal, pero también hay una pequeña minoría, que es el 10%, que profesa el Islam suní y algunas minorías cristianas, y el 4% son judíos. Ruhollah Khomeini fue un líder político espiritual que fue líder en la Revolución Islámica del año 1979. Mohammad Reza fue el presidente que estuvo a cargo mientras fue la Revolución Islámica de ese mismo año. Algunos problemas que tiene Irán en la actualidad son, por ejemplo, desde el año pasado han comenzado algunas protestas que han tenido mucha gente por el descontento que se tiende gracias a los estándares de vida, el deterioro de la situación económica que se ha estado extendiendo cada vez más. Desgraciadamente, estas protestas sociales han causado muchas muertes y heridos.
En el último semestre, Irán se ha visto en la crisis económica que está ahogando en la clase media. El tipo de cambio de la moneda se ha triplicado y casi todos los sectores que dependen de la materia prima se han visto afectados, al igual que la inflación ha crecido más del 50% y aún así el gobierno no quiere hacer nada ni reconocerlo. Ustedes ya me conocen, soy Etienne y ahora yo les voy a hablar acerca de Kenia. La evolución política que tuvo Kenia en los últimos 30 años está condicionada por los escándalos de corrupción y los graves conflictos de carácter étnico. Kenia presenció en 1952 una sublevación nacionalista protagonizada por los Mau Mau de la tribu Kikuyu contra la dominación colonial. Tras una década de este estado de emergencia a causa de la violencia, la Unión Nacional Africana de Kenia ganó las elecciones y consiguió la autonomía en el país en 1962 y un año después la independencia. En 1964 se proclamó la República con un sistema unipartidista en el que Jomo Kenyatta asumió la presidencia y la jefatura de gobierno, cargos que ostentó hasta su muerte en 1978, tras la que fue sustituido su vicepresidente Daniel Arap Moi. La reforma constitucional de 1982 mantuvo un sistema de partido único, aunque tras su reelección en 1988, Moi volvió a reformarla y liberó a los prisioneros políticos. No obstante, las propuestas continuaron y la Amnistía Internacional denunció que el gobierno por casos de tortura contra la oposición. Ante las constantes demandas de democracia, en 1992 se celebraron las primeras elecciones libres en las que Moi fue reelegido, al igual que en 1997. En el mismo año, una nueva reforma constitucional prohibió las detenciones sin juicio previo. La primera victoria de la oposición desde la independencia se produjo en el año 2002, en el que el triunfo de Mwai Kibaki, quien fue proclamado presidente con la intención de crear una nueva constitución. Años después hubo múltiples actos de violencia, disturbios y manifestaciones en Kenia, hasta que la violencia terminó con la firma de un acuerdo en el año de 2008, en la que surgió un gobierno de unidad nacional en el que Odinga fue nombrado primer ministro y Kibaki mantuvo la presidencia. Presenció el último cambio constitucional hasta el 2010. En el 2013 el viceprimer ministro Kenyatta ganó las elecciones presidenciales, pero su oponente Raila Odinga impugnó los resultados, aunque Kenyatta mantuvo el puesto presidencial. Con esto podemos observar el proceso por el que ha pasado Kenia durante el siglo XX y la actualidad, cuando aún estaba presente la dominación colonial. Pero después pasó a independizarse y a crear sus propias leyes, y aunque estos tuvieron que pasar por una serie de obstáculos, finalmente los kenianos lograron que se hicieran respetar. En mi opinión es lamentable que este fuera un proceso donde hubieron muchas muertes y muchos actos de violencia, ya sea por el gobierno o por la sociedad. Pasando al tema de la economía, actualmente Kenia enfrenta una problemática de falta de recursos naturales, lo que ha llevado a la economía de Kenia a desarrollarse a través de su propio tejido empresarial, con la ayuda de compañías extranjeras. Es importante mencionar que gracias a su localización geográfica hay una buena red de infraestructura que es considerado como el centro comercial y financiero del este de África. Ha estado impulsado por gran medida por el apoyo de potencias emergentes como China o India, aunque la Unión Europea sigue siendo su principal mercado. La gente debería conocer más acerca de Kenia, ya que es un país que ha logrado salir adelante a pesar de sus múltiples obstáculos y que hoy destaca en África por su emergente economía y su potencia en el mercado mundial. Esperamos que les haya gustado muchísimo el video. Comenten, denle like, compártanlo con sus amigos para que aprendan acerca de estos países que fueron Rumania, Irán y Kenia. nos vemos en el próximo video. Hasta aquí.